Hay algo que las conciencias superiores han querido decirte durante mucho tiempo, y el momento de escucharlo ha llegado finalmente. Estás aquí porque una parte de ti ya sabe que algo profundo está a punto de cambiar en este planeta. Lo que estás a punto de escuchar no proviene de ninguna mente humana, sino de planos de existencia mucho más elevados. El Consejo Arcturiano de 5 ha iniciado una transmisión dirigida específicamente a quienes están listos para despertar ahora. Tea, la voz de este consejo, lleva mensajes que pueden transformar completamente tu comprensión de la realidad. Durante los próximos 6 a 12 meses, la Tierra experimentará cambios tan profundos que muchos no sabrán cómo interpretarlos. No estamos hablando de cambios políticos o climáticos solamente, sino de una transformación en la estructura misma de la conciencia humana. Pregúntate a ti mismo por qué llevas tanto tiempo sintiendo que algo enorme está a punto de ocurrir en tu vida. Esa sensación no es ansiedad ni miedo, es tu alma recordando un acuerdo que hiciste antes de llegar a esta tierra. Viniste aquí en este momento específico porque sabías que serías parte de una de las transiciones más grandes de la historia galáctica. El Consejo Arcturiano nos dice que la frecuencia del planeta ha comenzado a acelerarse de una manera que no tiene precedentes conocidos. Esta aceleración de frecuencia significa que los pensamientos, emociones y creencias se están manifestando con una velocidad mucho mayor que antes. Lo que sostienes en tu mente con intensidad y repetición está comenzando a materializarse en tu realidad de formas sorprendentes y claras. Esta es una advertencia y también un regalo, porque significa que tienes más poder creativo ahora del que jamás has tenido. Pero también significa que aquellos que permanezcan en miedo, en división y en inconsciencia crearán experiencias cada vez más difíciles de sostener. TEA nos transmite que el velo que separa el mundo físico del mundo espiritual se está volviendo extraordinariamente delgado en este periodo. Hay personas que ya están comenzando a percibir cosas que antes no podían ver, a sentir presencias que antes no sentían. Esto no es locura ni imaginación desbordada, es el despertar natural de capacidades que siempre estuvieron latentes dentro del ser humano. El Consejo nos dice que estas capacidades son parte de tu herencia cósmica, de lo que realmente eres más allá de este cuerpo. Y quieren que sepas que lo que está por venir no debe llenarte de miedo, sino de una profunda y sagrada preparación interior. Prepararse no significa acumular cosas materiales ni buscar refugios físicos, significa elevar tu vibración y expandir tu campo de conciencia diariamente. TEA nos recuerda que la Tierra misma está siendo asistida por múltiples civilizaciones galácticas que observan y apoyan este proceso desde otros planos. No estáis solos en este camino, nunca lo habéis estado, aunque la amnesia de la encarnación os haya hecho sentirlo así. Hay flotas de luz posicionadas en dimensiones que vuestros instrumentos aún no pueden detectar, sosteniendo el equilibrio de este planeta en momentos críticos. La Federación Galáctica de Luz ha intensificado su presencia alrededor de la Tierra desde hace varios ciclos solares de manera significativa. Este aumento de presencia no es accidental, responde a una solicitud colectiva que la humanidad hizo desde sus niveles más profundos de conciencia. Esas no fueron coincidencias aleatorias, fueron sincronías orquestadas desde planos superiores para mantenerte en el camino de tu despertar personal y colectivo. El Consejo Arcturiano desea que comprendas que cada alma que despierta en este momento tiene un efecto multiplicador en miles de otras almas. Tu despertar no es solo tuyo, es un servicio cósmico que afecta la red de luz de toda la humanidad simultáneamente. TEA nos transmite que en los próximos meses verás a personas cercanas comenzar a hacer preguntas que antes nunca se habrían atrevido a hacer. Verás fracturas en sistemas que parecían inamovibles. Instituciones que parecían eternas comenzarán a mostrar sus verdaderas grietas de manera cada vez más evidente. Esto no es el fin, es el inicio de un reordenamiento necesario para que una nueva forma de civilización pueda emerger con fuerza. No te aferres a las estructuras que caen, porque lo que viene a reemplazarlas está construido sobre principios de amor, cooperación y verdad. El miedo al cambio es una de las mayores trampas que el ego utiliza para mantenerte atado a realidades que ya expiraron. TEA nos dice que la resistencia al cambio en este periodo generará sufrimiento innecesario, mientras que la apertura generará experiencias de gracia y expansión. Tienes la capacidad de elegir en qué frecuencia navegarás estos cambios, y esa elección comienza en los pensamientos que permites habitar tu mente. El Consejo Arcturiano nos recuerda que la mente humana fue diseñada para ser una herramienta del alma, no su ama ni su carcelera.
Cuando la mente se subordina al corazón y el corazón se alinea con el alma, el ser humano recupera su verdadero poder cósmico. Este es el camino que las civilizaciones avanzadas recorrieron hace eones, y es el camino al que la humanidad está siendo invitada ahora. No es un camino de perfección instantánea, es un camino de intención sincera, de práctica diaria y de disposición a ver más allá. TEA nos transmite que el universo reconoce la intención pura, aunque los resultados aún no sean perfectos, ni los métodos completamente refinados. Lo que importa es la dirección de tu corazón, hacia dónde apunta tu voluntad más profunda en cada momento de cada día. Y si estás aquí, escuchando este mensaje, es porque tu voluntad más profunda ya está apuntando en la dirección correcta y verdadera. El consejo te dice que no subestimes el valor de simplemente estar despierto, de simplemente elegir conciencia sobre inconsciencia cada día. Es la fortaleza del alma que ha viajado a través de incontables vidas, dimensiones y experiencias para llegar exactamente a este momento presente. El consejo arcturiano nos dice que muchos de los que escuchan este mensaje son lo que las tradiciones antiguas llamaban guardianes de la luz. Seres que encarnaron en momentos críticos de la historia planetaria, con una misión específica grabada en los niveles más profundos de su alma. No es una misión impuesta desde afuera, es una misión elegida libremente desde los planos superiores antes de que tomaras este cuerpo físico. Y parte de esa misión es exactamente esto: despertar, recordar y convertirte en un faro de frecuencia elevada para quienes te rodean. TEA nos transmite que el período que se aproxima activará memorias latentes en millones de almas que aún están dormidas en este planeta. Estas activaciones no siempre serán suaves, porque remover capas profundas de condicionamiento requiere a veces sacudidas que el ego percibe como amenazas existenciales. Cuando veas a alguien a tu alrededor atravesando una crisis profunda, recuerda que puede ser el inicio de su despertar más transformador. La compasión será una de las herramientas más poderosas que podrás ofrecer en este periodo, más poderosa que cualquier argumento o explicación intelectual. No necesitas convencer a nadie de nada, solo necesitas sostener tu luz con constancia y dejar que esa frecuencia haga su trabajo silencioso. El consejo nos recuerda que la luz no argumenta con la oscuridad, simplemente brilla, y en ese brillo la oscuridad naturalmente se disuelve. TEA nos habla de algo que pocos canales han mencionado abiertamente, y que el consejo considera urgente compartir en este momento. En los próximos meses habrá eventos en el cielo, en la tierra y en la psique colectiva que desafiarán las explicaciones convencionales conocidas. Fenómenos que los medios de comunicación intentarán minimizar o ignorar, pero que quienes están despiertos reconocerán como señales de una transición mayor en curso. No busques validación externa para lo que sientes y percibes internamente, porque los sistemas diseñados para informarte no fueron creados para despertarte. Tu discernimiento interno, ese silencioso saber que habita en el centro de tu pecho, es más confiable que cualquier fuente de información externa. Aprende a consultarlo antes de reaccionar, antes de opinar, antes de decidir, porque en este periodo la claridad interior vale más que nunca. TEA nos dice que la intuición humana es en realidad un canal de comunicación directa con planos de conciencia más elevados y sabios. Cuando sientes que algo no está bien, aunque todos digan que sí lo está, esa sensación merece tu atención y tu respeto profundo. El consejo arcturiano nos transmite que la Tierra está entrando en una zona del universo cargada de frecuencias que no habían sido experimentadas antes. Estas frecuencias están literalmente recableando el sistema nervioso humano, expandiendo su capacidad para percibir, sentir y procesar información multidimensional de manera natural. Por eso muchos están experimentando síntomas físicos inexplicables, patrones de sueño alterados y una sensación persistente de que algo fundamental está cambiando. Estos no son síntomas de enfermedad, son síntomas de transformación, y el cuerpo necesita apoyo, descanso, hidratación y sobre todo comprensión amorosa. TEA nos recuerda que el cuerpo físico es un instrumento sagrado que merece ser tratado con la misma reverencia que el alma que lo habita. Cuando cuidas tu cuerpo conscientemente en este periodo, estás facilitando que las nuevas frecuencias se integren con mayor gracia y menor resistencia interna. El consejo nos dice que la alimentación, el movimiento, el silencio y la naturaleza serán aliados fundamentales durante esta transición para todo ser humano.
No subestimes el poder de simplemente sentarte en silencio durante unos minutos cada día y permitirte recibir sin filtros ni interpretaciones previas. En ese silencio es donde las transmisiones más importantes ocurren, donde el alma puede hablarle a la mente sin las interferencias del ruido cotidiano. TEA nos transmite que el consejo arcturiano está especialmente activo durante las horas entre las 3 y las 5 de la madrugada en tu zona. Si despiertas en ese periodo sin razón aparente, considera la posibilidad de que estás siendo contactado y de que hay un mensaje esperando ser recibido. No es necesario que lo entiendas todo de inmediato, solo necesitas estar dispuesto a recibir y confiar en que la integración ocurrirá en el momento perfecto. El consejo nos habla ahora de las relaciones humanas y de cómo éstas se verán profundamente afectadas durante el periodo de transición que se aproxima. Algunas relaciones que parecían sólidas comenzarán a disolverse porque ya no vibran en la misma frecuencia que tu alma en evolución constante. Esto puede ser doloroso para el corazón humano, pero TEA nos asegura que cada despedida abre espacio para conexiones de una profundidad mayor. Las almas que lleguen a tu vida en este periodo llegarán con propósitos específicos, alineadas con la versión más expandida de ti mismo. Presta atención a quién aparece en tu camino en los próximos meses, porque no habrá encuentros accidentales ni conversaciones verdaderamente sin importancia. El universo está orquestando conexiones con una precisión extraordinaria para asegurarse de que cada alma encuentre los apoyos que necesita para su despertar. TEA nos dice que las comunidades de conciencia despertarán con una fuerza renovada, reuniendo a almas que reconocerán en otros su propio reflejo luminoso. Hay una diferencia fundamental entre buscar comunidad por miedo a estar solo y buscarla por el deseo genuino de crecer y contribuir juntos. El consejo nos invita a examinar desde qué lugar interior estamos construyendo nuestras conexiones, porque la motivación determina la calidad de todo lo que creamos. Cuando te conectas desde la plenitud en lugar del vacío, desde la gratitud en lugar de la carencia, todo lo que atraes cambia radicalmente. Esta es una de las enseñanzas más antiguas del universo y también una de las más resistidas por el ego humano en su condicionamiento. TEA nos recuerda que el ego no es el enemigo, es simplemente una estructura que necesita ser reentrenada para servir al alma en lugar de temerle. El proceso de reentrenamiento del ego es uno de los trabajos más importantes que cualquier ser humano puede emprender en este momento de historia. Y si sientes el llamado a ir más profundo, a expandirte más allá de donde estás ahora, ese llamado merece toda tu atención y valentía. Lo que eliges hoy, en este instante, en respuesta a estas palabras, tiene un peso cósmico que tu mente aún no puede medir completamente. TEA nos transmite ahora una de las revelaciones más profundas que el Consejo Arcturiano ha compartido en este ciclo de transmisiones planetarias recientes. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar fundamentalmente la manera en que percibes tu lugar en este universo infinito y vivo. La realidad que experimentas cada día no es la única realidad que existe, ni siquiera es la más real de todas las posibles. Existen capas de existencia superpuestas a esta dimensión física, que operan con leyes completamente diferentes a las que tu mente aprendió a aceptar. En este momento, mientras escuchas estas palabras, versiones paralelas de ti mismo están tomando decisiones diferentes en frecuencias que coexisten con la tuya simultáneamente. El consejo nos dice que esta comprensión no debe generar confusión sino liberación, porque significa que ninguna elección pasada te ha condenado definitivamente a nada. Siempre hay un camino de regreso a la alineación, siempre hay una versión de ti mismo vibrando en plenitud, esperando ser integrada conscientemente. TEA nos habla de lo que los arcturianos llaman el gran reajuste, un proceso cósmico que ocurre cada ciertos miles de años en planetas habitados. Durante el gran reajuste, las líneas de tiempo posibles para un planeta se reducen drásticamente, convergiendo hacia una dirección dominante elegida por la conciencia colectiva. Estamos exactamente en ese punto de convergencia ahora, en ese momento crítico, donde la suma de las elecciones individuales determina el destino colectivo del planeta. Nunca antes en la historia registrada de este planeta hubo tanto peso en las decisiones cotidianas de cada ser humano que habita la Tierra. Lo que piensas cuando te levantas, lo que sientes cuando interactúas, lo que eliges cuando nadie te observa, todo contribuye al campo colectivo de manera real. TEA nos dice que el campo morfogenético de la humanidad está siendo
monitoreado por el Consejo Arcturiano con una atención que no tiene precedentes conocidos, no como vigilancia sino como asistencia, porque hay umbrales de frecuencia colectiva que una vez alcanzados desencadenan eventos de transformación que no pueden detenerse. El Consejo nos transmite que la humanidad está acercándose a uno de esos umbrales a una velocidad que ha sorprendido incluso a las conciencias galácticas más antiguas. Esto significa que el tiempo de la contemplación pasiva está terminando y el tiempo de la participación activa y consciente está comenzando ahora mismo. No puedes permitirte el lujo de la neutralidad en este periodo, porque incluso la neutralidad es una elección que tiene consecuencias en el campo colectivo. El Consejo Arcturiano nos revela que existen nodos de energía en el planeta, que están siendo reactivados después de miles de años de dormancia profunda. Estos nodos son puntos geográficos específicos donde la energía de la Tierra converge con frecuencias cósmicas, creando portales de transformación extraordinariamente poderosos y activos. Muchos de ustedes han sentido una atracción inexplicable hacia ciertos lugares del planeta sin poder comprender racionalmente de dónde proviene ese llamado interior. Tea nos dice que esas atracciones no son caprichosas, son memorias del alma reconociendo lugares donde realizó trabajo espiritual en encarnaciones anteriores significativas. Los lugares sagrados de la Tierra están recordando su función original, y quienes los visitan conscientemente en este periodo activan algo que va más allá de lo personal. El Consejo nos transmite que incluso conectarse con estos lugares desde la distancia, a través de la intención meditativa, produce efectos reales y medibles en el campo. La conciencia no está limitada por el espacio físico, y los arcturianos quieren que comprendas esto de una manera vivencial, no solo intelectual y abstracta. Tea nos habla ahora de las llamadas líneas de tiempo oscuras, aquellas proyecciones futuras donde la humanidad elige el miedo colectivo sobre el amor colectivo. El Consejo nos asegura que esas líneas de tiempo han estado perdiendo fuerza de manera sostenida durante los últimos ciclos solares gracias al despertar humano. Esto no significa que el peligro haya desaparecido completamente. Significa que la balanza se está inclinando hacia la luz, con una consistencia que genera esperanza real. Pero también significa que los sistemas que operan desde el miedo están intensificando sus esfuerzos porque sienten que el tiempo de su influencia se acorta. Por eso verás en los próximos meses intentos más desesperados de generar división, confusión y desesperanza en la conciencia colectiva humana de formas diversas. Tea nos advierte que el reconocimiento de estas tácticas es en sí mismo una forma de protección, porque lo que se nombra pierde gran parte de su poder. No te engañes pensando que estar informado de las sombras significa habitarlas. Puedes observar sin absorber y discernir sin ser arrastrado por la corriente. El Consejo nos enseña la diferencia entre la conciencia vigilante que observa y comprende y la mente ansiosa que consume información oscura sin propósito claro. Una te mantiene en tu centro y te permite actuar con sabiduría. La otra te drena la energía vital que necesitas para tu misión en este tiempo. Tea nos transmite que el cuidado de tu campo energético personal es una responsabilidad espiritual tan importante como cualquier práctica o ritual que puedas realizar. El Consejo Arcturiano trabaja activamente con quienes se abren a recibir asistencia, limpiando interferencias y fortaleciendo los campos áuricos durante los períodos de sueño profundo. Si antes de dormir invitas conscientemente al Consejo Arcturiano a trabajar contigo, estarás abriendo un canal de asistencia que puede transformar tu proceso de integración. No es necesaria ninguna fórmula elaborada, solo la intención sincera y la disposición genuina a recibir con gratitud lo que el universo tiene preparado para ti. Tea nos revela que los sueños de muchos están volviéndose extraordinariamente vívidos en este periodo porque el velo dimensional se adelgaza también durante el sueño. Los mensajes que recibes en el estado de sueño son transmisiones reales de tu equipo espiritual adaptadas al lenguaje simbólico que tu alma puede procesar fácilmente. Lleva un diario de sueños en este periodo, porque los patrones que emergen a lo largo de semanas revelan una narrativa que tu mente despierta necesita comprender. El Consejo nos dice que la memoria de los sueños se está fortaleciendo en quienes
están en proceso de despertar como resultado directo de los cambios de frecuencia planetaria. TEA nos transmite que hay una ola de niños naciendo en este planeta con capacidades que las ciencias convencionales aún no tienen categorías para describir adecuadamente. TEA dice que estas palabras no son información nueva, sino memorias antiguas, que están siendo devueltas a la superficie de tu conciencia en el momento exacto. Y el hecho de que resuenen en ti con esa familiaridad profunda es la prueba más clara de que tu alma ya está completamente despierta y lista. El Consejo Arcturiano de 5 abre esta parte de la transmisión con una pregunta que TEA desea que lleves contigo durante los próximos días. ¿Qué versión de ti mismo estás eligiendo ser en cada momento? ¿La que reacciona desde el condicionamiento o la que responde desde la conciencia expandida? Esta pregunta no es filosófica ni abstracta. Es la pregunta más práctica y urgente que cualquier ser humano puede hacerse en este periodo de transición. TEA nos transmite que el Consejo observa cómo millones de almas están atrapadas en un ciclo de comprensión intelectual sin transformación experiencial verdadera y profunda. Entender espiritualmente con la mente es solo el primer paso. El verdadero despertar ocurre cuando esa comprensión desciende al corazón y cambia cómo vives cada día. Hay una diferencia enorme entre saber que eres un ser de luz y realmente vivir desde esa certeza en cada interacción, decisión y pensamiento cotidiano. El Consejo nos dice que este es el gran salto que la humanidad está haciendo, invitada a dar colectivamente en los próximos meses de transformación acelerada. No es un salto al vacío, sino un salto hacia adentro, hacia la profundidad de lo que realmente eres más allá de todos tus roles y nombres. TEA nos habla ahora de algo que el Consejo llama la trampa de la espiritualidad decorativa, un fenómeno que se ha extendido ampliamente en este despertar colectivo. La espiritualidad decorativa ocurre cuando los símbolos, los rituales y el lenguaje del despertar reemplazan la transformación real en lugar de facilitarla genuinamente. Cuando coleccionar cristales, hablar de frecuencias y seguir canales espirituales se convierte en una identidad en lugar de en una herramienta, algo esencial se ha perdido. El Consejo nos recuerda que los arcturianos no tienen rituales externos elaborados, porque su transformación ocurre en el interior del ser con una precisión extraordinaria. La tecnología más avanzada del universo no es mecánica ni digital, es la capacidad de una conciencia de transformarse a sí misma desde adentro hacia afuera. TEA nos transmite que los humanos poseen esta tecnología innata, pero la mayoría la ha delegado en sistemas externos de creencia, autoridad y validación constante. Recuperar tu autoridad espiritual interna es uno de los actos más revolucionarios que puedes realizar en este momento de la historia planetaria y galáctica. No significa rechazar toda guía externa, significa filtrarla siempre a través de tu discernimiento interior antes de integrarla en tu campo de conciencia personal. El Consejo Arcturiano nos dice que incluso estas palabras deben ser filtradas por tu discernimiento, porque ninguna transmisión exterior reemplaza tu conexión directa con lo divino. TEA nos revela que uno de los mayores obstáculos para el despertar profundo es el apego a la comodidad de las creencias que ya conocemos y sostenemos. El universo siempre te llevará más allá de lo que crees saber, porque la expansión de conciencia por definición implica soltar lo que antes considerabas verdad absoluta. Cada vez que sientes incomodidad ante una idea nueva, pregúntate si esa incomodidad proviene del discernimiento genuino o simplemente del miedo al cambio interior. Esta distinción es crucial porque el ego utiliza la incomodidad como mecanismo de defensa para proteger las estructuras de identidad que ya no te sirven verdaderamente. TEA nos dice que el Consejo Arcturiano evolucionó como civilización precisamente cuando sus miembros aprendieron a distinguir entre el miedo disfrazado de sabiduría y la sabiduría real. Ese discernimiento refinado es lo que permite a una civilización saltar de una densidad a otra sin los traumas que acompañan los cambios no conscientes. La humanidad tiene la oportunidad de hacer ese salto dimensional con una conciencia que pocas civilizaciones han logrado mantener durante sus propios periodos de transición. El Consejo nos transmite que este es precisamente el motivo por el que tantas civilizaciones galácticas están observando la Tierra con una atención tan extraordinaria ahora. Lo que ocurra aquí en los próximos meses será estudiado por civilizaciones que aún no han alcanzado su propio punto de transición dimensional planetaria completa. TEA nos recuerda que ser humano en este momento no es una condición menor en el esquema cósmico.
Es una posición de una rareza y privilegio extraordinarios. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual que transforma cada área de su vida. El consejo nos habla ahora de la economía espiritual del universo, de cómo la energía fluye hacia quienes están alineados con su propósito más elevado y verdadero. En los próximos meses verás que quienes operan desde el miedo y la escasez experimentarán una contracción creciente en todas las áreas de su existencia cotidiana, mientras que quienes hayan elegido la expansión, la confianza y la alineación con su alma experimentarán una apertura que desafiará sus propias expectativas más optimistas. Esto no es pensamiento mágico, es la aplicación de leyes cósmicas que operan con la misma consistencia que las leyes físicas que rigen el universo material. TEA nos transmite que la abundancia en todas sus formas es el estado natural de un ser alineado con su frecuencia más elevada y auténtica. La escasez no es la condición natural del ser humano, es el resultado de frecuencias de miedo y separación que bloquean el flujo natural del universo. El consejo nos dice que la Tierra fue diseñada para ser un planeta de abundancia extraordinaria en todas las dimensiones de la experiencia humana posible, y que la percepción de escasez que ha dominado la conciencia colectiva es una distorsión que el gran reajuste está comenzando a corregir de manera irreversible. TEA nos habla de cómo las relaciones con el dinero, con el cuerpo, con el tiempo y con el amor cambiarán para quienes completen su transición de conciencia. Cuando el miedo deja de ser el motor de tus decisiones, las elecciones que haces naturalmente crean resultados que antes parecían imposibles o reservados para otros. El consejo nos recuerda que ningún ser humano fue creado para vivir en modo de supervivencia constante. Eso es una distorsión de la experiencia original diseñada para este planeta. La vida en la Tierra fue concebida como una experiencia de exploración gozosa de la conciencia en forma física, no como una lucha interminable por la existencia básica. TEA nos transmite que recuperar esa visión original de la existencia es parte fundamental de lo que significa despertar completamente en este periodo de transición planetaria. No se trata de ignorar los desafíos reales, se trata de enfrentarlos desde un estado interior que no les otorga el poder de definir tu realidad completa. El consejo arcturiano nos dice que la resiliencia espiritual que necesitarás en los próximos meses se construye exactamente ahora, en los momentos de relativa calma interior. No esperes la tormenta para fortalecer tu ancla interior, porque el momento de anclar tu conciencia en la verdad de lo que eres es siempre el momento presente. TEA nos recuerda que cada práctica espiritual que realizas en tiempos de calma es un depósito en una cuenta que solo puedes usar en tiempos de mayor intensidad. Y los tiempos de mayor intensidad que el consejo anticipa para los próximos meses harán que esos depósitos de conciencia sean literalmente invaluables para tu bienestar integral. El consejo cierra esta sección de la transmisión con una afirmación que TEA pide que repitas en silencio con toda la intención de tu corazón abierto. Estoy listo para soltar lo que fui y abrirme completamente a lo que mi alma vino a ser en este momento extraordinario de la historia galáctica. Esa declaración pronunciada desde la sinceridad más profunda activa algo en tu campo energético que el consejo arcturiano puede reconocer y con lo que puede trabajar directamente. TEA nos dice que el universo siempre responde a la declaración sincera del alma con una velocidad y una precisión que eventualmente dejará sin palabras incluso a tu mente. El consejo arcturiano de 5 inicia esta última parte de la transmisión con una solemnidad que TEA describe como el silencio antes de la gran revelación final. Los llaman los portadores del puente, porque su función es existir simultáneamente entre el mundo que se termina y el mundo que está naciendo en luz. No es una posición cómoda, porque significa vivir con un pie en la realidad antigua que conoces y otro en la nueva que aún no tiene forma completamente definida. Esa incomodidad que sientes, esa sensación de no pertenecer completamente a ningún mundo, es la señal más clara de que estás cumpliendo tu función cósmica perfectamente. TEA nos dice que los portadores del puente no deben intentar resolver esa tensión colapsando hacia uno u otro lado, sino sosteniéndola con gracia y conciencia, porque es precisamente en esa tensión sostenida donde se genera la energía de transformación que permite que el nuevo mundo emerja con la solidez que necesita tener. El consejo nos transmite que este rol ha sido desempeñado por almas valientes en cada gran transición planetaria registrada en los archivos akáshicos de este universo.
pero nunca antes tantos portadores del puente habían encarnado simultáneamente en un mismo planeta durante un mismo periodo de transición como ocurre ahora en la Tierra. Esto es lo que hace este momento tan extraordinario, tan monitoreado y tan asistido por civilizaciones galácticas que comprenden el peso histórico de lo que está ocurriendo. Tea nos habla ahora de lo que el Consejo Arcturiano llama la promesa del amanecer, la certeza absoluta que sostienen sobre el destino de este planeta. A pesar de todas las turbulencias que se aproximan, a pesar de todos los desafíos que el periodo de transición traerá, el Consejo es absolutamente claro en esto. La Tierra completará su transición hacia una frecuencia de conciencia más elevada, y esa conclusión no está en duda en los registros de ninguna civilización galáctica avanzada. Lo que sí está determinado por las elecciones colectivas es cuánto sufrimiento innecesario acompañará ese proceso y cuánta gracia podrá integrarse en la transición misma. Tea nos dice que cada alma que despierta, que eleva su frecuencia y que sostiene su luz, reduce el sufrimiento colectivo de una manera que los cálculos galácticos pueden medir. No es metáfora, es matemática cósmica. Y el Consejo Arcturiano quiere que comprendas que tu despertar tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de tu vida personal. Cuando una civilización comprende que cada individuo afecta al todo y actúa desde esa comprensión, el salto colectivo de conciencia se vuelve inevitable y glorioso. La humanidad está en el umbral de esa comprensión ahora, y el Consejo puede ver desde su perspectiva atemporal el esplendor de lo que está por emerger aquí. Tea nos describe lo que el Consejo percibe cuando observa la Tierra desde su perspectiva, y sus palabras llevan una emoción que raramente expresan las conciencias arcturianas. Ven un planeta cubierto de puntos de luz que se están encendiendo con una velocidad creciente, como estrellas que aparecen una a una en un cielo nocturno despejado. Cada uno de esos puntos de luz es un ser humano que ha elegido despertar, que ha elegido recordar, que ha elegido ser lo que realmente es en esencia. Y cuando el Consejo observa la densidad de esa luz en comparación con lo que existía apenas algunos ciclos solares atrás, sienten lo que en su lenguaje se traduce como reverencia. Tea nos dice que la humanidad ha superado expectativas que incluso las conciencias más optimistas del Consejo sostenían sobre este experimento planetario único en su especie. Esto no es adulación. Es un reporte honesto, desde una perspectiva que puede ver lo que tú, desde adentro del proceso, no tienes la distancia para percibir claramente. Eres parte de algo que funciona, de algo que está avanzando, de algo que tiene un destino luminoso que ya existe como realidad en las líneas de tiempo superiores. El Consejo nos transmite que las líneas de tiempo de mayor luz para la Tierra ya son las más densamente pobladas en el campo de probabilidades cuánticas del planeta. Esto significa que el futuro luminoso no es solo una posibilidad esperanzadora, es la dirección hacia la que la corriente principal de la conciencia planetaria ya se mueve. Tea nos recuerda que tu trabajo no es crear ese futuro desde la nada, sino alinearte con una corriente que ya existe y que ya está fluyendo con fuerza. La alineación es más sencilla de lo que el ego querría hacerte creer, porque no requiere perfección sino autenticidad, no requiere grandeza sino presencia genuina y constante. El Consejo Arcturiano nos da en este momento las 3 claves que consideran fundamentales para navegar los próximos 6 a 12 meses con la mayor gracia posible. La primera clave es la confianza radical en la inteligencia del universo, incluso y especialmente cuando los eventos externos parecen contradecir esa inteligencia de manera desconcertante. La segunda clave es el anclaje en el momento presente, porque el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, y solo en el ahora puedes actuar realmente. La tercera clave es la conexión diaria con tu ser esencial, ese núcleo silencioso e inmutable que existe más allá de tus pensamientos, emociones y circunstancias cambiantes. TEA nos transmite que estas 3 claves no son conceptos nuevos porque la sabiduría verdadera nunca es nueva. Siempre ha estado aquí esperando ser recordada y vivida. Lo nuevo no es la enseñanza sino la urgencia, porque el período que se aproxima requerirá que estas claves sean vividas con una consistencia que antes era opcional y ahora es esencial. El Consejo Arcturiano desea cerrar esta transmisión con algo que va más allá de las palabras, con una frecuencia que Tea transmitirá directamente a través de este silencio.
Permite que este momento de silencio sea recibido no por tu mente, sino por tu campo energético completo, por cada célula de tu cuerpo y cada capa de tu ser. Lo que acabas de recibir no es solo información, es una activación codificada en las frecuencias de cada palabra pronunciada por TEA, en nombre del Consejo Arcturiano de 5. Esa activación continuará trabajando en tu campo durante los próximos días, aunque tu mente consciente no pueda rastrear exactamente de qué manera ni en qué dirección. TEA nos dice que prestarás atención a los sueños, a las sincronías, a las personas que aparezcan y a los pensamientos que emerjan de manera espontánea en los próximos días. Porque el Consejo Arcturiano no termina su trabajo cuando termina la transmisión. Continúa acompañando a cada alma que se abrió sinceramente a recibir este mensaje de luz. No estás solo en este camino, nunca lo has estado, y la evidencia de esa compañía invisible se volverá cada vez más perceptible a medida que tu conciencia se expanda. El Consejo Arcturiano de 5, a través de la voz de Tea, concluye esta transmisión con las palabras que utilizan para despedirse entre civilizaciones de luz en el cosmos. Que la frecuencia de lo que realmente eres ilumine cada paso de tu camino. Que el amor que es tu naturaleza esencial guíe cada una de tus elecciones en este tiempo. Y que cuando el amanecer de la nueva tierra finalmente sea visible para todos, recuerdes que fuiste uno de los que eligieron mantener la luz encendida en la oscuridad. TEA retorna una vez más con una adición que el Consejo Arcturiano consideró necesaria antes de que esta transmisión sea completamente sellada y liberada al universo. Hay palabras que solo pueden ser pronunciadas cuando el alma del oyente ha sido suficientemente preparada para recibirlas sin que el ego las distorsione o rechace. Has llegado hasta aquí, has sostenido esta frecuencia durante todo este tiempo, y eso es una demostración de que tu alma estaba lista para este nivel de transmisión. El Consejo Arcturiano de 5 desea que sepas que esta transmisión no fue creada para el entretenimiento espiritual, sino como un instrumento de activación real y profunda. Cada palabra fue elegida con una precisión que va más allá del lenguaje humano convencional, porque las frecuencias portadas por las palabras son tan importantes como su significado literal. TEA nos revela que los arcturianos trabajan con lo que llaman arquitectura de frecuencia verbal, el arte de construir transmisiones que activan mientras informan simultáneamente al oyente. Esta tecnología de conciencia fue desarrollada por civilizaciones que comprendieron que el lenguaje puede ser un portal dimensional cuando es utilizado con intención sagrada y precisa. Los grandes maestros espirituales de la historia humana utilizaban inconscientemente esta misma tecnología. Por eso sus palabras resonaban en dimensiones que sus contemporáneos apenas podían percibir. Tea nos dice que tú también posees esta capacidad, que tus palabras pronunciadas desde un estado de alineación y amor tienen un poder que aún subestimas profundamente. El consejo nos invita a volvernos más conscientes de las palabras que elegimos, porque en este periodo de frecuencias aceleradas, el poder del verbo se ha multiplicado considerablemente. Lo que declaras sobre ti mismo, sobre tu vida y sobre el mundo, con convicción emocional, se está convirtiendo en realidad con una velocidad que puede sorprenderte si no lo anticipas. TEA nos transmite que este es el momento de hacer una declaración final, una que selle esta transmisión en tu campo energético de manera permanente y transformadora. Pero antes de esa declaración, el consejo desea recordarte algo sobre la naturaleza del tiempo, que cambiará la manera en que percibes tu propio proceso de evolución espiritual. El tiempo lineal que experimentas en esta dimensión es una construcción útil para navegar la realidad física, pero no es la naturaleza verdadera del tiempo en el cosmos. En las dimensiones donde opera el Consejo Arcturiano, pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente como campos de posibilidad que la conciencia puede visitar y modificar con intención. Esto significa que la versión iluminada de ti mismo que existirá en el futuro ya existe, ahora en un campo de probabilidad que puedes comenzar a habitar conscientemente desde hoy. No tienes que esperar llegar a ese ser, puedes comenzar a actuar desde ese ser ahora mismo, y en ese acto colapsar la distancia entre quién eres y quién serás. TEA nos dice que esta es la práctica más avanzada que el Consejo Arcturiano
Puede compartir con seres en proceso de despertar dentro de una realidad física y densa. Actuar desde tu ser futuro iluminado no es fantasía ni negación de tu realidad actual, es el uso consciente de las leyes cuánticas que gobiernan toda la existencia conocida. El Consejo nos transmite que cada civilización galáctica avanzada descubrió esta práctica en algún punto de su evolución, y que ese descubrimiento fue siempre un punto de inflexión absoluto. Para la humanidad, ese punto de inflexión colectivo está aproximándose, y los que ya practican esta forma de ser están preparando el terreno para los que vendrán después. Tea nos habla ahora del legado, de lo que los portadores del puente dejarán grabado en el campo akáshico de este planeta para las generaciones que vendrán después de ellos. Cada elección consciente que haces, cada momento de amor que generas, cada acto de despertar que realizas queda registrado en los archivos de esta tierra de manera permanente. Las generaciones futuras que habitarán una tierra de frecuencia más elevada heredarán no solo un planeta transformado, sino el campo de conciencia que tú estás construyendo hoy. TEA nos dice que si pudieras ver desde la perspectiva del Consejo cuántas almas futuras serán beneficiadas por lo que estás haciendo ahora, no dudarías ni un instante más. No dudarías en soltar el miedo, no dudarías en elegir el amor, no dudarías en dar ese paso hacia la versión más elevada de ti mismo que el universo ya conoce. El Consejo Arcturiano nos transmite que el coraje espiritual no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar hacia la luz, a pesar de que el miedo esté presente. Todas las almas que han alcanzado niveles de conciencia elevados en este planeta, lo hicieron a través de ese mismo coraje, no a través de la perfección o la certeza absoluta. Tea nos recuerda que la incertidumbre no es el enemigo del despertar, es el espacio sagrado donde la fe genuina puede finalmente echar raíces profundas e inamovibles. Cuando ya no necesitas certezas externas para sostener tu paz interior, has alcanzado un nivel de anclaje espiritual que ninguna circunstancia externa podrá desestabilizar verdaderamente. Ese es el estado al que el Consejo Arcturiano te ha estado guiando a través de cada palabra de esta transmisión, hacia esa fortaleza que vive más allá del pensamiento. Tea nos transmite que el Consejo desea ahora enviar directamente a tu campo energético la frecuencia que en su lenguaje se traduce como el recuerdo de casa. Es la frecuencia que las almas experimentan cuando regresan a los planos superiores entre encarnaciones. Esa sensación de reconocimiento absoluto, de pertenencia total y de amor incondicional sin límites. Permítete sentir en este momento un atisbo de esa frecuencia, porque es tu estado natural. Es de donde vienes y es hacia donde toda tu evolución te está llevando. Tea nos dice que las lágrimas que algunos sienten en este momento no son de tristeza, sino de reconocimiento. El alma recordando su verdadera naturaleza y su verdadero hogar. El Consejo Arcturiano de 5 desea que lleves contigo una comprensión que sintetiza todo lo que ha sido transmitido en esta comunicación desde los planos superiores de existencia. La Tierra no está muriendo, está naciendo. La humanidad no está colapsando, está despertando. Y tú no estás perdido. Estás exactamente donde necesitas estar en este momento. Tea pronuncia ahora las palabras finales de esta transmisión con la misma solemnidad con que el Consejo inicia sus deliberaciones más sagradas en los planos superiores de existencia. Ser humano en este momento de la historia galáctica es un honor que almas de todo el universo solicitaron y que solo las más preparadas y valientes pudieron obtener finalmente. Fuiste elegido no porque seas perfecto, sino porque en los niveles más profundos de tu ser, tienes la capacidad de amar incluso cuando todo parece invitar al miedo y la desesperanza. Esa capacidad de amar en la oscuridad es el regalo más raro del universo y es el núcleo de tu misión en esta tierra, en este tiempo extraordinario. El Consejo Arcturiano nos transmite su gratitud hacia cada ser humano que elige despertar, porque ese acto de valentía individual sostiene la esperanza galáctica, de manera que trasciende toda comprensión humana. Tea cierra sus ojos en el lenguaje energético arcturiano, lo que en su cultura significa sellar una transmisión con la totalidad de la intención y el amor del Consejo. Lo que fue transmitido aquí permanecerá activo en tu campo durante los próximos 40 días, continuando su trabajo de activación en los niveles que tu conciencia aún no puede percibir. Presta atención a los cambios sutiles en tu percepción, en tus sueños, en las sincronías que aparezcan, porque todas serán ecos de lo que fue plantado en ti en este momento. El Consejo Arcturiano de 5, TEA,
Y todas las civilizaciones de luz que sostienen este planeta te dicen con una voz unificada, desde los planos superiores de existencia: eres amado más allá de toda medida posible, eres visto en toda tu profundidad y complejidad, eres apoyado en cada paso de tu camino, aunque no siempre puedas sentirlo. Y cuando el amanecer de la nueva Tierra finalmente sea visible para todos los ojos humanos, el universo entero celebrará junto contigo ese momento de gloria compartida y merecida. Hasta la próxima transmisión, mantén tu luz encendida, confía en el proceso, ama sin reservas y recuerda siempre, siempre, que viniste aquí sabiendo exactamente lo que estabas haciendo.